¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy nos encontramos en Villa de Leyva, uno de los pueblos más bonitos e históricos de toda Colombia. Nos encontramos ubicados en el departamento de Boyacá y la razón por la que este pueblo es tan turístico es debido a su historia y obviamente su gran arquitectura colonial. Esta es la plaza más grande de toda Colombia, sí señor, de toda Colombia es la plaza más grande y es una de las más imponentes de toda Latinoamérica. Algo muy curioso de este sitio es la arquitectura tan colonial. Estar aquí es como si yo hubiera viajado 200 años en el pasado. Y lo que me gusta mucho es que ellos saben que su arquitectura es muy característica, ellos la cuidan. Entonces aquí hay muchísimos comercios que siguen manteniendo esa arquitectura por fuera, pero si usted entra al comercio es muy normal, es muy moderno. Entonces quiero que miren el contraste. Este pueblo es muy antiguo, este pueblo es de 1572, pero algo curioso es que su nombre original no era Villa de Leyva, ese nombre se le otorgó después, de muchos años después. Su nombre original era Villa de Santa María de Leyva. Sin embargo, pues se cambió con el tiempo y fue reconocida como Monumento Nacional en 1954. Se demoraron. Debido a su arquitectura, ese sitio se presta para grabar muchísimas telenovelas. Entonces, cuando tienen que representar algo que no se pasa hace 200 años, 100 años, vienen a este pueblo y lo graban acá, porque pues se les presta, se les da para eso. Es interesante. Algo que yo quisiera mostrarles es que miren las calles, miren el piso. Todo esto no es cemento, esto es empedrado. Y esto lleva muchísimo trabajo. Entonces, si van a caminar, caminen con cuidado. Está muy bonito, muy bonito. Miren por favor cómo son las calles tan bonitas de este pueblo. Estamos a punto de entrar a la iglesia principal de este pueblo y la arquitectura de este sitio es mágica. Pero Marco, ¿por qué una plaza tan grande? ¿Qué tiene que ver eso con un sitio así, cierto? Bueno, mire, la plaza era tan grande porque era una de las principales plazas de la Nueva Granada. ¿Qué era la Nueva Granada? Bueno, era Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Y en esta plaza se movía demasiado comercio. ¿Recuerdan que yo les dije que este sitio tiene una historia muy impresionante? Bueno, miren, recuerden esta piedrita porque ya les voy a explicar la razón. Y miren, en un lugar tan simple, en una calle transitada, como si fuera nada. Marco, ¿y qué tiene de raro ese pedazo de piedra que nos acabas de mostrar? Bueno, mire, eso es la parte trasera de una monita. Una monita son fósiles básicamente de millones de años, pueden tener millones de años. Y aquí hay en abundancia. También tiene un fósil muy bien conservado que estamos a punto de visitar con un gran museo. Entonces vamos para allá. Alrededor de 15 minutos de la plaza principal del pueblo se encuentra el Museo Comunitario El Fósil. En este museo se encuentra uno de los fósiles mejor conservados de toda Colombia. Alrededor de hace 120 millones de años, Colombia la mitad era literalmente un mar y la otra mitad era tierra. Y se ve algo como esto. Cabe recalcar que en este sitio han encontrado muchísimas cosas, amonitas, han encontrado fósiles, han encontrado madera fosilizada, piedras, todo esto con millones de años. Y aquí, a mi espalda, se encuentra uno de los fósiles mejor conservados de todo el país. Ese es un Monquirasaurus boyacensis. Se creía que era un Kronosaurus, pero tras muchos años de investigación se dieron cuenta que eran diferentes reptiles. Bueno, ¿qué es lo curioso de este gran fósil? Ven lo completo que está. Literalmente está casi completo. Solo le falta la pierna, una pierna y le falta un pedazo de la cola. Lo más curioso es que uno diría, bueno, lo encontraron y lo movieron, ¿cierto? Pero no, la realidad es que no. La forma que encontraron este animal fue literalmente los campesinos cuando trabajaban la tierra, vieron algo sospechoso, se dieron cuenta que era un fósil, que era algo diferente, llamaron a arqueólogos y tras muchos análisis se dieron cuenta que era un fósil casi completo.
después del gran descubrimiento del Monquirasaurus, se empezó a excavar esta zona. Ese fue el primer fósil que encontraron. Entonces ellos dijeron, bueno, si encontramos uno así de conservado, ¿por qué no empezamos a excavar la zona? Empezaron a excavar alrededor del museo, alrededor de toda esta zona, y encontraron muchísimos más fósiles de muchísimos más dinosaurios. Por ejemplo, encontraron el fósil de un Pailasaurus levaensis. Encontraron la parte de la cola y una parte como de la cadera, pero recuerden que Colombia era medio mar y medio tierra, entonces este era uno terrestre, y quiero que miren por favor lo grande que era literalmente uno de esos cuellos largotes. Entonces, qué loco, ¿no? Que alrededor de este sitio hayan encontrado tantas cosas. Y lo más curioso de todo es que todo esto empezó, todas estas piezas arqueológicas de millones de años, vienen por accidente, casi por accidente. Porque uno no sale a cultivar la tierra, a trabajar con la tierra, pensando que se va a encontrar un fósil de millones de años, ¿cierto? Esta fue la primera foto que sacaron del hallazgo, como tal, del Monquirasaurus, y fue en 1977. Lo más curioso es que lo encontraron y ellos nunca lo movieron. Incluso los vieron en una atracción turística y ellos ponían una carpa encima del dinosaurio para que no se dañara y la gente iba y lo visitaba. Ya con el tiempo se hizo el museo. Villa de Leyva, además de ser muy famoso por sus museos, su historia, también es reconocida por diferentes actividades recreativas que usted puede hacer. O sea, aquí puede manejar cuatrimoto, expediciones, senderismo, hay muchísimas cosas para hacer. Aquí usted no se va a aburrir, se lo garantizo. Ahora muchachos nos vinimos a montar cuatrimoto. Muchachos. Sí, muchas gracias, muy bacano. Con esto llegamos a la conclusión de este video. Quiero que me deje aquí en los comentarios qué le pareció Villa de Leyva. Un sitio que a mi parecer usted no se puede perder por todo, por su arquitectura, por la historia, por lo de los fósiles, por la gran plaza que tiene. Es un sitio muy bonito que en serio usted, si está aquí, no se lo pierda, créame. Suscríbase, déme un like, que en serio, a usted no le va a costar nada. Somos un canal pequeño y todo lo que usted nos ayude se lo va a agradecer muchísimo. Eso sería todo por el video de hoy. Suscríbase y chao, chao.